Muy buen día de nuevo. Vamos a ver en esta presentación los últimos tres subtemas de la unidad 5. Este es el 5.4, que es la adaptación al cambio climático en la cadena alimentaria. Retomando, que esta unidad número 5 es el efecto del cambio climático en la seguridad alimentaria. Y como parte de las acciones y estrategias que se deben de considerar para disminuir los efectos del cambio climático en la cadena alimentaria, está mejorar las infraestructuras de transporte y comercialización con la adaptación al cambio climático como tema principal. Como veíamos en la anterior presentación, una parte esencial es la del transporte, sin embargo hay otras acciones que pueden favorecer tener al alcance la suficiente cantidad de alimentos y que estos estén en buenas condiciones, disminuyendo las mermas y desperdicios por efectos del cambio climático. Entonces será esencial realizar inversiones en infraestructuras de materiales que permitan a los productores de alimentos estar vinculados con los mercados y las grandes zonas urbanas que deben de abastecer. Como parte de estas infraestructuras está el almacenamiento y facilitar el almacenamiento y tener un almacenamiento adecuado será de primordial importancia, ya que los fenómenos extremos pueden asumir este riesgo en la interrupción de las redes de suministro. El almacenamiento es una de las primeras fases de la cadena alimentaria y entonces si desde aquí se empieza a garantizar un adecuado almacenamiento con espacios refrigerantes y regulados con la temperatura, pues podemos garantizar que se esté generando un alimento o que se está conservando un alimento de manera adecuada para las siguientes fases de la cadena, como lo sería el transporte. Entonces será importante garantizar sobre todo la continuidad de este suministro a las grandes ciudades y obviamente las conurbaciones de los países que estén menos adelantados. Entonces este almacenamiento es esencial para poder iniciar de manera adecuada una cadena de suministro de calidad. También será importante evaluar la posibilidad de cambios en la alimentación como estrategia de adaptación al cambio climático. Y los cambios de alimentación van a ir en función de nosotros como demandantes de los alimentos y que a medida que nosotros incrementemos la demanda de ciertos alimentos, pues podemos disminuir o ayudar a disminuir la huella ecológica. Hablábamos un poquito sobre esto en desarrollo sustentable, que decíamos que cada vez hemos ido aumentando nuestro consumo de carne y evidentemente el tener un kilo de carne en nuestra mesa genera gastos de recursos importantes y una huella ecológica muy importante porque se tiene que mantener vivo al ganado hasta llegar a cierto peso y eso requiere un alto consumo de agua, de alimento, etcétera. Entonces, el cambio climático puede ser una ventana de oportunidad para modificar el tipo de alimentación y evidentemente los tipos de cultivos que se puedan producir en las diferentes zonas. Cuando estos cultivos se producen para los mercados, pues la viabilidad de que este tipo de alimento se adapte a la demanda de los consumidores, pues va a depender precisamente de la aceptación que tengamos nosotros como consumidores de esta nueva cosecha o de esta nueva forma de alimentarnos. No se sabe todavía si el cambio climático podrá ser para las diferentes comunidades un área de oportunidad para modificar la gama de alimentos que se tienen disponibles. Sin embargo, esto va a depender mucho de la población y también va a depender mucho de cómo esté respondiendo los diferentes países que enfrenten los efectos del cambio climático, porque no todos tienen los mismos efectos. Entonces, los gobiernos deberán de buscar nuevos programas de formación y de sensibilización de los consumidores, evidentemente disminuyendo los efectos negativos que se pueda tener sobre la nutrición de los pobladores por la mala calidad de los alimentos que se producen en el cambio climático.
También será necesario aprobar un régimen internacional de comercialización que facilite esta adaptación de una nueva forma de alimentarnos, porque por un lado es muy importante favorecer la importación y la exportación, en este caso de alimentos, y como ya vimos en la diapositiva, en la presentación pasada, perdón, hablábamos de este término de food miles, que nos mide cuál es el impacto de la huella ecológica de un alimento. Entonces, lo que buscaríamos nosotros sería adaptar nuestra alimentación a los alimentos locales y eso tendría como consecuencia disminuir la importación de alimentos de otro lugar, de otros países, pero evidentemente tendría un efecto económico importante en el país. Entonces es necesario hacer este tipo de adaptaciones al régimen comercial porque bueno, el comercio agrícola ha aumentado notablemente en los últimos 50 años y esto bueno, se ha registrado en los países desarrollados y en los países subdesarrollados. Los países desarrollados tienen tendencias para reducir, pero no eliminar, las subvenciones a la agricultura y las barreras comerciales. Y una prueba de ello, bueno, pues es el reciente tratado que se firmó, que fue el TEMEC, que incluye evidentemente el sector comercial alimentario. Entonces, por eso la importancia de que los países y las diferentes comunidades como la CELAC, que representa América Latina, pues se pongan de acuerdo para poder todos ir hacia el mismo punto. ¿No? Y que no por un lado favorecer este tipo de desarrollo económico, pues esté afectando notablemente una situación global como es aumentar la temperatura a nivel global y con los evidentes cambios que se tienen. Entonces, en un sistema de comercio internacional eficiente, una región podrá sustituir a otra que haya sufrido una crisis de producción. Esto como parte de estos cambios adaptativos en la producción de alimentos. Será imprescindible adoptar entonces nuevas medidas para garantizar que este comercio internacional no genere incentivos perversos que puedan aumentar los daños al medio ambiente, que es justo lo que yo les venía platicando en la diapositiva anterior. Todos los representantes a nivel internacional deberán ponerse de acuerdo para generar estrategias favorables al medio ambiente. El desafío de lograr la seguridad alimentaria entonces será mucho más fácil de afrontar debido al cambio climático y es evidente que el comercio mundial de alimentos tiene una función importantísima. Bien, el siguiente subtema son las opciones de mitigación del cambio climático y bueno, por mitigación entendemos a aquellas acciones o estrategias que pueden disminuir los efectos del cambio climático. Entonces, como parte de las opciones de mitigación es contribuir que la agricultura contribuya de manera eficiente a la disminución de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Como ya bien habíamos platicado desde la unidad de aprendizaje de primer semestre Desarrollo Sustentable, la agricultura es un factor importante de emisiones de gases de efecto invernadero que pueden contribuir al cambio climático. ¿Por qué? Bueno, pues porque aumentan constantemente las emisiones de CO2 y asimismo generan emisiones como el óxido nitroso y el metano. Estos tres gases son de los más preponderantes en los gases de efecto invernadero y bueno, la fuente principal de las cuales se emanan estos tres gases pues son las actividades agrícolas. Las emisiones del óxido nitroso están provocadas por el uso de los fertilizantes y las emisiones del gas metano, CH4, están provocados por los procesos digestivos del ganado vacuno. De aquí que mencionábamos en algún momento que tendríamos que disminuir nuestro consumo de carne porque el ganado vacuno, además de requerir altos cantidades de insumos como lo es el agua, pues también emite gases que contribuyen de manera importante a la concentración de gases de efecto invernadero, como lo es el gas metano. Entonces, las actividades agrícolas generan emisiones de gases de efecto invernadero en dos vías. La primera es a través de la tierra y la segunda es a través de los gases que emiten los ganados.
Las emisiones, entonces, debido al cambio en la utilización de la tierra, esto derivado de las pérdidas de las existencias de carbono en el suelo y la biomasa y la elevada utilización de fertilizantes por esta subnutrición que tienen las tierras, pues genera, como ya habíamos visto, cantidades importantes de óxido nitroso. Y bueno, esto sumado a la ampliación de las actividades agrícolas en otros terrenos, como la utilización de pastizales y bosques para la producción de alimentos. Y esto, bueno, disminuye el beneficio que tienen los pastizales y los bosques en el sentido de que ya no emiten la misma cantidad de oxígeno, no purifican de la misma forma el ambiente y no hay la misma captación de agua. Las emisiones directas de gases de efecto invernadero procedentes de las prácticas agrícolas son las siguientes. La producción de gas metano, sobre todo por el ganado y los gases digestivos que estos generan. Asimismo, se genera metano en los arrozales anegados en la producción de este alimento. El óxido nitroso por el uso de los fertilizantes orgánicos e inorgánicos nitrogenados en su mayoría que buscan nutrir la tierra de manera artificial. Esto porque la tierra no tiene el descanso que debería, no tiene rotación de cultivos y evidentemente muchas de las veces es por falta de agua. Entonces, esto es un círculo vicioso. Se utiliza los fertilizantes que necesitan nutrir la tierra, se genera óxido nitroso, etcétera, ¿no? Entonces vamos generando un círculo vicioso con esto. Y el CO2 derivado de la pérdida de carbono orgánico del suelo en las tierras de cultivo debido a estas prácticas agrícolas. Entonces, la reducción de las emisiones de gas metano y óxido nitroso es especialmente importante debido al mayor potencial que genera en los gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global, a diferencia del CO2. Y si ustedes se dan cuenta, el óxido nitroso pues es una actividad antropogénica directa, ¿no? El uso del fertilizante de manera artificial es una actividad humana directa sobre la agricultura que podría disminuirse por el uso de fertilizantes de composta, ¿no? Y que no estén generando este tipo de problemáticas, y el gas metano que se puede disminuir a través de la disminución de la producción de carne para alimentar a la población, y por eso la importancia de poder hacer una adaptación en nuestra alimentación en este sentido. Bien, las medidas de control de las emisiones de CO2 para evitar la pérdida de carbono en el suelo y la biomasa también son importantes como una medida de mitigación de los gases de efecto invernadero. Esto derivado a que el tiempo de permanencia en el medio del gas del CO2 en la atmósfera es mayor que el tiempo que se permanece el óxido nitroso, y el gas metano. Por tanto, la liberación del CO2 en la atmósfera puede generar un calentamiento mayor que la suma de los otros dos gases. Entonces, también será un reto para la agricultura poder disminuir la cantidad de gas de este tipo de gas, del CO2, para disminuir y mitigar los efectos del cambio climático. Las emisiones del gas metano en la agricultura pueden representar más del 50% y esto es obviamente derivado de las actividades humanas. Proviene, como ya bien dijimos, de la producción de arroz, en una tercera parte, y 2/3 partes en el estiércol de los animales y en los gases que ellos producen. Las emisiones del óxido nitroso en la agricultura representan cerca del 60% de las emisiones del óxido nitroso al ambiente derivadas de la actividad humana, y como ya dijimos, proviene de la fertilización a base de nitrógeno orgánico como productos químicos que generan el óxido nitroso. Y las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del cambio en la utilización de la tierra, es decir, la utilización de pastizales y bosques para la producción de alimentos,
influye en la emisión de gases de tipo metano y dióxido nitroso. La conversión de estas tierras altera el equilibrio natural del carbono orgánico que se encuentra disponible y, como ya habíamos dicho, disminuye la cantidad de oxígeno que puede producir un bosque, que sirva para purificar el ambiente y hacer este intercambio gaseoso. Otras opciones de mitigación en relación con la seguridad alimentaria está el aumento de la producción agrícola en los países en desarrollo. Es probable que incrementen sus emisiones derivadas de la agricultura. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que como parte de los objetivos del milenio era incrementar la producción de alimentos hasta en un 60% para el 2030. Esto lo vimos en desarrollo sustentable y también lo vimos en esta parte de garantizar seguridad alimentaria. Entonces tenemos que aumentar la cantidad de alimentos, pero el desafío más importante es disminuir la huella ecológica por producción de los alimentos. Entonces, si nosotros apostamos a ese aumento al 60%, pues se prevé que haya un aumento de las emisiones de los gases que ya mencionamos, principalmente óxido nitroso, metano y CO2, entre un 35 y un 60%. Para el óxido nitroso para el año 2030 y del gas metano hasta en un 60%. Entonces, la agricultura se diferencia de todos los demás sectores por la posición que ocupa dentro de estas negociaciones para las opciones de mitigación en la producción de gases de efecto invernadero y poder contribuir a disminuir la huella ecológica de esta actividad y evidentemente disminuir los efectos del cambio climático. En la imagen tenemos cuáles son los mayores emisores en la agricultura. Principalmente tenemos la fermentación entérica, que contribuye con el 60% de emisión de gases de efecto invernadero. El estiércol depositado en las pasturas contribuye con el 25%, la utilización de los fertilizantes sintéticos el 5%, el estiércol aplicado a los suelos el 2%, la gestión del estiércol o la forma en la que se va a tratar el estiércol para convertirlo en abono un 3% y los residuos agrícolas un 2%. Entonces, la fermentación entérica del ganado es la que más aporta de gases de efecto invernadero dentro de las actividades de la agricultura. Será necesario entonces que para garantizar la producción de alimentos en este 60% al año 2030 se reduzca al máximo el cambio en el uso de suelo de la utilización de la tierra. ¿Por qué? Porque evidentemente el cambio en la utilización de la tierra de sistemas como lo es un bosque con una notable existencia de carbono en la superficie para hacer este intercambio gaseoso y purificar los ambientes, pues es una de las afectaciones principales que favorecen el cambio climático. Entonces, para satisfacer esta creciente demanda de alimentos, se deberá mejorar el rendimiento de la tierra que ya se tiene cultivada a través de la intensificación de cultivo y ampliar la superficie de tierra cultivada a través de la extensificación sin utilizar estas tierras altamente productoras de oxígeno y de CO2. Asimismo, se deberá reducir las pérdidas de alimentos entre la granja y el consumidor como parte de las cadenas de suministro y, obviamente, emplear estrategias que mejoren estas cadenas de suministro en los países altamente productores. Como ya veíamos en la unidad 3, esta parte de la pérdida de alimentos o las mermas de alimentos en esta primera fase de la cadena alimentaria es altamente presente en países subdesarrollados o con una baja cantidad económica o estabilidad económica. Entonces, sobre estos países es sobre los que se tendrán que ejecutar las estrategias para reducir estas pérdidas de alimentos que pueden estar generando pues un problema, ¿no?, de atención en cuanto a la cantidad de alimentos disponibles. Entonces será necesario también adoptar prácticas agrícolas que incrementen el carbono del suelo en los terrenos degradados. Y estas prácticas agroecológicas podrán restituirse entre un 50 y un 66% el carbono orgánico del suelo, aumentando los insumos orgánicos en las tierras de cultivo,
que los residuos orgánicos urbanos no contaminados sean utilizados para producir composta y entonces mejorar la productividad de las tierras y mitigar los efectos del cambio climático, así como reducir la perturbación del suelo con prácticas como la labranza mínima o nula y la disminución de la intensidad del pasto. Dentro de las prácticas agroecológicas que se tienen también es la restauración de las tierras de cultivo y los pastizales degradados, mediante prácticas tales como el control de la erosión y el barbecho periódico. El barbecho significa que no se siembre la tierra durante un periodo de 1 o 2 años para que la tierra pueda descansar o se regenere, y así el sistema de cultivo pueda tener una mejor producción de alimentos en su siguiente siembra. También será necesario incrementar el rendimiento de los cultivos mediante una gestión acertada de los nutrimentos y el riego y tener prácticas agroforestales. Evidentemente, estas prácticas también pueden aumentar la productividad, mejorando con frecuencia la calidad de los suelos y la fertilidad de la misma, y entonces mejorar la capacidad de resistencia de los campos ante el cambio climático. Y esta capacidad de resistencia es entonces cuando nosotros empezamos a hablar de los sistemas alimentarios resilientes, si ustedes se acuerdan. Otra acción para disminuir los gases de efecto invernadero es mejorar la gestión del estiércol y el sector ganadero. Esto no parece una tarea fácil, ya que se trata de controlar las emisiones generadas por los animales que conforman el ganado, que son rumiantes, que su proceso digestivo emite altas cantidades de gas metano. Entonces, esto también conlleva a mejorar una de las prácticas de alimentación de la población, que es disminuir la demanda de carne vacuna y con esto disminuir automáticamente la producción de este tipo de ganado. Entonces, otra estrategia que pudiera ser útil para mejorar la emisión de estos gases de efecto invernadero como el gas metano es mejorar la forma de alimentación de los animales a través de aditivos para los piensos, que los piensos, bueno, es el alimento que se le da al ganado, así se le llama piensos, y complementar alimentariamente, a los animales. Esto evidentemente podría reducir de manera importante las emisiones del gas metano, sin embargo, compromete altamente la inversión de los ganaderos para tener a su alcance este tipo de aditamentos alimenticios que pudieran mejorar una situación de tipo climático. Asimismo, otra acción sería la aireación del estiércol durante su almacenamiento, ya que el tenerla como en la imagen, en la tercera imagen se muestra en montículos de estiércol, puede favorecer la fermentación y evidentemente producir mayor cantidad de gases. Entonces, el almacenamiento por periodos muy prolongados pues es un factor de riesgo para emitir una mayor cantidad de gases de efecto invernadero, principalmente gas metano, y entonces podría ser airear el estiércol, es decir, esparcirlo para evitar una fermentación mayor por el almacenamiento, o bien airearlo por periodos de tiempo más breve. Y obviamente esto es un abono de manera orgánica o de manera natural para la producción de alimentos. Asimismo, otra opción es utilizar el estiércol para producir bioenergía, biogás o bien fertilizantes que puedan ser utilizados en las plantas de biogás. Entonces es darle otros usos al estiércol para poder mejorar la disminución, para poder disminuir más bien y mejorar la emisión de los gases de efecto invernadero, principalmente gas metano. Mejorar la gestión del agua a través de disminuir la saturación de agua cuando se cultiva el arroz, esto principalmente en países altamente productores de arroz como lo es China, y reducir la duración de la inundación continua que se le da a los arrozales durante su periodo vegetativo. Estas son opciones efectivas que mitigan las emisiones del gas metano generadas por los arrozales.
Asimismo, la ordenación adecuada del agua con el beneficio añadido de poder mejorar la eficiencia en el uso de este recurso sin reducir por ello los rendimientos. Y esto, bueno, a través de los sistemas de riego que hagan mucho más eficiente la utilización de agua, ya que el riego directo a chorro puede incrementar el consumo de agua notablemente, a diferencia de que si se instala un sistema de riego que puede ser muy rudimentario o muy sofisticado, como los recursos de los productores así se lo permitan. Otra acción importante dentro de las opciones de mitigación de los efectos del cambio climático es la gestión de nutrimentos. Indudablemente el uso de los fertilizantes que actualmente tenemos tienen un componente esencial como lo es el nitrógeno, que es el principal elemento que favorece las emisiones del óxido nitroso. Entonces, la gestión de estos nutrimentos consiste en hacer un uso eficiente de estos fertilizantes para poder disminuir las emisiones que están relacionadas o asociadas con la producción de los fertilizantes nitrogenados. Asimismo, los fertilizantes nitrogenados pueden utilizarse siempre y cuando se considere el momento oportuno, en dosis adecuadas y en la forma correcta para reducir la transformación de este elemento nitrógeno o de compuestos nitrogenados a óxido nitroso, que es uno de los componentes de los gases de efecto invernadero. Y bueno, también dentro de esta gestión de nutrimentos pues va de la mano con la parte del descanso del suelo, que es la técnica de barbecho, para poder tener tierras con la suficiente nutrición para las siguientes cosechas y las siguientes siembras. Otro apartado importante es la gestión de los desechos agrícolas y bueno, indudablemente los residuos de las cosechas que se quedan en la superficie están completamente expuestos a la fermentación y a su descomposición y entonces dentro de este proceso de descomposición y fermentación se liberan a la atmósfera gases en forma de dióxido de carbono. Entonces la cantidad de gases de dióxido de carbono que se están emitiendo por el desecho o la descomposición de estos residuos, pues es muy importante. Y sería importante la incorporación de estos residuos de las cosechas y de los desechos agrícolas en el suelo para poder disminuir o retrasar la descomposición de ellos y aumentar el periodo de almacenamiento del gas carbono en el suelo para poder nutrirlo de manera eficiente. Sin embargo, pues no todos tienen el tiempo ni la delicadeza de utilizar los desechos a su favor y lo ven más que nada como un tipo basura, cuando en realidad se le podría sacar un buen provecho, incluso generando compostas de manera orgánica para poder favorecer la nutrición de los suelos que son utilizados para la producción de alimentos. Otra opción de mitigación de estos gases de efecto invernadero es gestionar el consumo de alimentos en sistemas alimentarios más eficientes y de una baja emisión. Como ya hemos visto, cualquier sistema alimentario genera emisiones fuera de la granja, sobre todo para mantener los alimentos en buen estado y garantizar el suministro de una cadena de frío. La transformación, el transporte, el empaque muchas veces y la preparación de alimentos confiere la emisión de gases de efecto invernadero o bien una huella ecológica importante. La disminución de estas pérdidas y desperdicios de los sistemas alimentarios también podría contribuir notablemente a reducir estos gases de efecto invernadero. Y como sugerencia y como ya hemos venido viendo, aquellos sistemas alimentarios que generan en menor cantidad gases de efecto invernadero son principalmente los sistemas alimentarios de pequeña escala. Como una medida importante de consumo de alimentos más eficientes y con una menor huella ecológica está disminuir el consumo de productos de origen animal. Se dice que la obtención de productos de origen animal a partir de insumos vegetales como son los alimentos en forma de piensos, que es lo que ustedes tienen en la fotografía de su lado derecho en un círculo azul. Este es forraje de origen vegetal que se utiliza para alimentación del ganado y se le conoce como piensos. La utilización de estos productos de origen vegetal para alimentar al ganado para obtener productos de origen animal conlleva una fuerte cantidad de insumos y de necesidades energéticas que se invierten para ello.
se dice que significa que una caloría de un producto de origen animal requiere la producción previa de más de una caloría, de origen vegetal para poder alimentar a un animal. Entonces, por ello es que es importante sensibilizar a la población para tratar de disminuir el consumo de productos de origen animal y a través de esta medida contribuir a mitigar estos efectos de los gases. Se prevé, o la FAO prevé, que para el 2050 el consumo promedio de carne por una persona aumentará hasta en un 40%, y esto significa o se verá reflejado en un mayor impacto al medio ambiente. Por ello, es importante que las políticas y programas que están destinadas para disminuir o mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero se centren en reducir el consumo excesivo de carne y leche y fomentar el consumo diversificado de frutas y hortalizas. Este movimiento de aumentar el consumo de frutas y hortalizas y disminuir el consumo de productos de origen animal en forma de carne y de leche podrían reportar beneficios para la salud y para el medio ambiente, disminuyendo las emisiones de los gases de efecto invernadero. Es por ello que los gobiernos deberán fomentar el consumo responsable y disminuir el desperdicio de alimentos que se lleva principalmente en los hogares en los países que tienen una economía estable, como ya hemos venido mencionando, y en los países en donde hay una economía tercermundista, pues apostar para disminuir el desperdicio desde las primeras fases de la cadena alimentaria. Será importante también en este sentido alentar al sector privado para crear sistemas de elaboración y distribución de productos que generen un menor número de emisiones de gases de efecto invernadero, desde la modificación del transporte que se utiliza para llevar de un lado a otro los alimentos hasta poder hacer estrategias más eficientes de transporte, disminuyendo la cantidad de combustible que se destina para el transporte de estos alimentos. Y como opción de mitigación se tiene esta pregunta que ha sido fuertemente analizada, que es si los biocombustibles son una opción de mitigación. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que muchas de las políticas se han dirigido a favor de la utilización de estos biocombustibles y pueden estar motivados por dos cuestiones. La primera es para garantizar una seguridad energética y que entonces la provisión de energía siga siendo garantizada a través de la utilización de alimentos. Y la segunda es la búsqueda de nuevas fuentes de energía que sean más neutrales y que sean amigables con el medio ambiente. Sin embargo, la contraparte de estas dos posibles situaciones a favor de la utilización de los biocombustibles está que como polémica hay un aumento en el precio de los alimentos por efecto de distribuir o destinar alimentos de consumo humano para la generación de biocombustibles, y esto por la ley, el efecto que ejerce las leyes de la oferta y la demanda generan un aumento en los precios de los alimentos para consumo humano, disminuyendo obviamente la accesibilidad de los alimentos y afectando directamente la seguridad alimentaria. Y un segundo punto que causa polémica es que este tipo de biocombustible apenas contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto, el efecto hacia el medio ambiente es mínimo, o como favorecen al medio ambiente es mínimo, e incluso su proceso para producirlos puede generar mucho más gasto de recursos y aumentar la huella ecológica de estos biocombustibles. Entonces, por eso está sobre la mesa si es factible o no utilizar este tipo de biocombustibles y destinar la producción de ciertos alimentos para generar una mayor cantidad de biocombustibles, porque el beneficio para el planeta es mínimo y en el caso contrario hay un efecto negativo para los consumidores.
Y bueno, ya para ir cerrando este tema, será necesario también como una opción de mitigación para disminuir los efectos del cambio climático en la producción de alimentos, el apoyo a los agricultores en relación a estos cambios. Entonces, como veíamos, una de las partes que afectan notablemente la producción de alimentos y la oferta de los mismos es este abandono de las tierras, por llamarlo de alguna manera, este abandono de no invertir en la investigación y de no invertir en nueva tecnología que pudiera favorecer la producción de alimentos de manera más eficiente y con un menor impacto al medio ambiente, y por eso será necesario apoyar a los agricultores para que puedan adoptar prácticas que mejoren su capacidad de resistencia y favorecer así la seguridad alimentaria. Asimismo, apoyar a aquellas instituciones que respaldan a los agricultores y que de manera continua están preocupadas por apoyar tanto al productor como al consumidor a través de las políticas y estrategias que hemos venido platicando. Y una de esas instituciones es la FAO. Y bueno, con esta presentación terminamos el curso oficialmente de seguridad alimentaria. Espero les haya gustado. Les voy a pedir al final un ejercicio de reflexión para su servidora. Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por analizar. Espero que se hayan llevado con 2 o 3 ideas o estrategias como nutriólogos o como futuros licenciados en nutrición para garantizar la seguridad alimentaria de sus comunidades o de sus pacientes. Con eso me doy por bien servida. Agradezco mucho el tiempo que han dedicado para revisar estos videos y estas presentaciones. Quedo pendiente a sus dudas o comentarios y pues espero verlos muy pronto en algún otro semestre y para poder seguir trabajando. Les agradezco también su apoyo durante este tiempo de la pandemia y de la cuarentena para revisar los materiales, para apegarse al programa, para entregar las actividades. Eso lo agradezco enormemente y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Esta es la bibliografía con la que cerramos esta última presentación. Es un documento oficial de la FAO, emitido en el Comité de Seguridad Alimentaria del 2012. Hasta pronto, chicos, y gracias por su atención.